El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué relación tiene el pacto divino y la unidad en las relaciones personales y colectivas desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo podemos procurar la unidad en medio de la diversidad guiado por la fe en Jesucristo? ¿Tenemos confianza en el poder de Dios, aún en medio de las situaciones más adversas de la vida? En el episodio de hoy trataremos el tema de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, donde veremos la promesa de un regreso y restauración de la nación en un pacto de paz y de unidad. Mi nombre, Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, su pastora general, reverenda Hilda Robles Florán, de su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio acompañarles en este espacio de estudio de la Palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando la lección número 16 de El Discípulo, que lleva por título Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. El texto base se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, los versículos 21 al 28. Y el texto a memorizar dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. De la siguiente forma, Señor, te pedimos que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo en este estudio de la palabra preciosa tuya. Dirígenos, guárdanos, llévanos, Señor, al lugar en donde tú quieres que estemos en términos de nuestro conocimiento tuyo y también en nuestro obrar. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Me gustaría que pudiéramos definir el significado de la siguiente palabra y es la palabra pacto, lo que implica una alianza o convenio, acuerdo, con términos y duración. El pacto establece un compromiso y una fidelidad hacia los términos acordados y hacia una declaración. De manera específica, constituye el corazón de la revelación del amor de Dios a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y teniendo entonces en consideración esta definición, vamos a leer el texto bíblico desde arriba, desde el versículo 21 hasta el versículo 28, que dice de la siguiente forma en el capítulo 37 de Ezequiel. Que dice de la siguiente forma, repito, que dice de la siguiente forma en el capítulo 37, los versículos 21 al 28 de Ezequiel. Leemos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los escogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David los gobernará para siempre. Haré con ellos pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos, y yo estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel
pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Palabra del Señor. En el texto que tenemos ante nuestra consideración, vemos que el autor destaca que Ezequiel era tanto sacerdote como profeta y que durante el cautiverio de Babilonia, Dios lo designó como el vigilante de la casa de Israel. El autor menciona que esos capítulos contienen la promesa de un nuevo pacto que ofrece un nuevo corazón y un nuevo espíritu para vivir según las ordenanzas de nuestro Señor. El contexto histórico en el que se sitúa el libro de Ezequiel es uno de los más críticos en la historia de Israel. Y ese contexto lo que nos dice es que Jerusalén fue sitiada y destruida. El templo fue quemado y hubo una gran inestabilidad política y privaciones debido a la guerra. El autor también menciona que la política y la inestabilidad en Medio Oriente contribuyeron también a esa crisis. Vea que los versículos 21 al 28 de ese capítulo 37 de Ezequiel habla sobre la reunificación del pueblo de Israel, que estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y Dios ordena al profeta a unir dos varas como símbolo de la reunificación. También el autor señala que durante la conquista del imperio medo-persa a Babilonia, el rey declaró y decretó que los extranjeros debían regresar a sus tierras, lo cual contribuyó al propósito de Dios para reunificar a su pueblo. Así que veamos la traza desde una perspectiva política, religiosa, descabezada, donde tenemos privaciones de guerra, donde tenemos un sentido de la memoria histórica que está deteriorado, y por el otro lado entonces cómo Dios puede levantar en medio de las situaciones más difíciles a personas con llamados específicos para poder cumplir con su propósito. Y eso nos lleva a pensar hoy cómo usted y yo pues recibimos llamado del Señor en diferentes instancias de la vida para funciones muy especiales que coloca en nuestras manos, no para vanagloria, sino para gloria y honra de Él. Ese alcance en la reunificación tiene implicaciones, como les dije, religiosas y espirituales. Ezequiel habla de la purificación de la idolatría y de la necesidad de un líder que guíe al pueblo en el cumplimiento de los estatutos éticos de Dios. O sea, esto es un texto bíblico ético. Nos está hablando cómo los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, pueden desviarse de su propósito y caer en actitudes idolátricas donde se le dedica el amor que únicamente se le dedica a Dios a otras cosas, ya sea a la política, ya sea a prácticas religiosas particulares, ya sea a prácticas personales muy particulares que pueden ser autodestructivas. Entonces, el problema ético aquí es que al desviar la vista del Señor y dedicar ese amor único y verdadero de Dios, de repente desvía la mirada y eso ocupa el lugar del amor de Dios. En esa reunificación vamos a ver que se menciona la promesa del linaje de David en el orden mesiánico. En los versículos finales se habla del pacto de paz, que no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un estado de armonía y equilibrio para todas las personas en medio de las circunstancias que viven. Se establece que ese pacto de paz será eterno y que Jesucristo, el Mesías, cumplirá ese papel. Ya en la aplicación del texto bíblico vamos a ver que el autor de la lección destaca que Dios utiliza la referencia histórica y la promesa para forjar una visión esperanzadora. Y se menciona que el mundo actual también enfrenta desafíos sociales y espirituales, pero la promesa de Dios sigue vigente y trae nuevas oportunidades de vida y esperanza. ¿Cuántos exilios habremos de experimentar?
que observe que en el texto bíblico habla del exilio, de ese arranque de la tierra por la guerra, por los contextos históricos, por los contextos políticos, pero me parece que hay también aquí una lectura alegórica, o sea, una lectura espiritual que podemos hacer del texto, donde también se nos habla, además de los exilios producto de la invasión y la guerra, de otras formas de exilio como lo pudiera ser el trastorno por ansiedad. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está aprisionada con eventos de ansiedad que no le permiten ver el futuro con esperanza? ¿Cuántas personas no logran ver sus anhelos y se desesperan en medio de esperar el cumplimiento de unas expectativas? ¿Cuántas personas se encuentran en un exilio de depresión severa, donde también su manera de pensar, su manera de actuar está matizada por un comportamiento o por unos temores que no le permiten ver el propósito de Dios en medio de la situación más dura? ¿Y qué decimos del estrés postraumático, que también se convierte en un exilio para algunas personas que han pasado por situaciones difíciles, desastres naturales, accidentes, cosas que no debieron haber ocurrido en su vida y ocurrieron, enfermedad, entre otros exilios? Póngale nombre. ¿Cuál es el nombre de su exilio? Su exilio en esta mañana podría ser una relación familiar donde usted no encuentra conclusión a un conflicto, donde se encuentra enojado, enojada, donde se encuentra con una relación sumamente deteriorada porque no han podido tener la oportunidad de dialogar sobre el conflicto, sobre aquello que los diferencia. ¿Y por qué le hablo de estas cosas? Porque necesitamos en cada ocasión conectar el texto con la vida. Sabemos muy bien el contexto, sabemos muy bien dónde se escribió, cómo conecta esto en un puente al hoy. Y cuando le digo esto, lo estoy diciendo desde el corazón porque me encuentro grabando este audio desde un cuarto de hospital, donde se encuentra mi madre hospitalizada, quien está sumamente retada en salud. Y recién terminamos de hacer la rutina de mediodía, de comer con mucho trabajo, de cambiar la ropa de cama, de que esté debidamente bañada y aseada para que pueda descansar un rato más mientras se recupera. Bien les he dicho, mi madre se encuentra sumamente retada, pero no dejo de dar gracias a Dios por sus cuidados, porque Él tiene todo en sus manos. Y en esta ocasión es muy probable que me estés escuchando desde un exilio, desde un espacio donde hay gente exiliada, donde estás buscando el propósito de Dios para tu vida y para la vida de la gente que está a tu alrededor. Y esta palabra nos da promesa de que por medio del pacto, que es un pacto de amor, que es un pacto de amor, lo que se llama Gesed, que es amor de pacto, Jesucristo entra, incursiona en nuestra vida para ser parte de nuestro sufrimiento, para ser parte de las situaciones de vida, a nivel del país, a nivel eclesial, a nivel social. Cristo se hace presente y nos acompaña y tiene cuidado. Ese pacto de paz es gobernanza del príncipe de paz, el rey de reyes, del Señor de señores, y que nace de la relación con Dios a través de Jesucristo. Enfatizamos que Dios siempre provee esperanza y una nueva vida, incluso en los escenarios más difíciles. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración? Dios bueno, tu proyecto no tiene fin. Tus promesas se cumplen y en ti
siempre hay nuevos surgimientos, hay novedad de vida, que podamos atender los valores del reino de Dios y entender los cuidados que tienes para con nosotros, que sopla aliento al alma y dan vida. Nuestra confianza, Señor, está en ti. Y en esta hora, hermano y hermana, de la misma manera en que te expreso que mi confianza está puesta en el Señor en medio de la fragilidad de salud de mi madre que se encuentra aquí al lado mío, me está escuchando mientras grabo, también será una realidad en tu vida. Allí donde te encuentras, en tu casa, en la oficina, es posible que estés haciendo alguna gestión, algún trámite. Es posible que te encuentres preparándote para salir a la iglesia. Es posible que te estés preparando para enfrentar una situación dura. Dios está. Y nuestra confianza está puesta en Él. A Él entregamos quienes somos. A Él rendimos nuestra vida toda. A Él rendimos la gloria. Y en Él reconocemos que tenemos un sentido de dependencia total. No hay nada que hagamos o que podamos hacer para ser recipientes de esta gracia. La gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios te llevará a terreno firme. La gracia de Dios transformará el conflicto. La gracia de Dios cambiará la tristeza en alegría. La gracia de Dios te dará paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.